Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles y como siempre, tengo la información. Bueno, usted sabe que Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial del PAN, se encuentra prófugo de la justicia. No quiso acudir a declarar al reclusorio norte. La novela de ya le dicen Ricky Riquín Profuguín, no les falta razón. Lo último que se sabe es que está en Texas. Yo tengo mis dudas, obviamente que hay fuentes de inteligencia del propio gobierno y de la propia Fiscalía General de la República que lo pueden ubicar quizás en Canadá o quizás en Israel. Lo cierto es que no está localizable y cuando huyes es por algo. Lo que no queda, bueno, debe quedar muy claro, porque no ha quedado del todo claro, es que el Partido Acción Nacional se aferra a defender lo indefendible. Vea, primero fue el caso Cabeza de Vaca. Ya sabemos que está protegido por la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y digo, hay que decirlo, es el ministro que le permitió estar con fuero sin tenerlo. Ese es el poder judicial que tenemos, corrompido hasta la médula. Bueno, pero de Ricardo Anaya, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado con él? Hay muchas versiones, pero ¿por qué el Partido Acción Nacional se aferra a defender lo que parece muy poco defendible? Mire usted, vamos a la información. Aquí tiene usted, lo último que se sabe es que hace 2 meses se habría trasladado en un jet privado, Ricardo Anaya, en un avión privado el 5 de julio, casi ya 2 meses. El panista dio a entender en el video del sábado que estaba en México. La Fiscalía General de la República lo ubicó en Texas. Hacia allá voló, pero bueno, de ahí se puede pasar a cualquier parte del país. Tras días de dudas y conjeturas, comienza a salir a la luz la información sobre la huida de Ricardo Anaya, quien el sábado anunció que se iba del país por una temporada, ya que adujo el gobierno de López Obrador lo quería encarcelar al involucrado en el caso Lozoya. El jueves por la noche, el Instituto Nacional de Migración informó a través de su cuenta de Twitter que el ex candidato panista abandonó el país el 5 de julio a través del Aeropuerto Internacional de Reynosa en el estado de Tamaulipas. Tampoco se necesita ser un genio para saber de dónde salió. Si es en Tamaulipas, obviamente con la ayuda de Cabeza de Vaca. Según el organismo, lo hizo a través de un avión privado, aunque no se aclaró hacia dónde voló. Se informó, pues, este es el comunicado del Instituto Nacional de Migración, que informa que a la fecha ninguna autoridad ha solicitado una alerta migratoria a nombre de Ricardo Anaya Cortés. Se tiene registro que salió del país el 5 de julio pasado por el Aeropuerto Internacional de Reynosa, Tamaulipas, en un vuelo privado. Ricardo Anaya, a quien estos senadores histéricos, algunos, defienden con uñas y dientes, porque dicen que es una persecución política. Y es Kenia López Rabadán, ¿qué dice? Para amenazar y para querer tener el zapato en el cuello de muchísima gente. Hoy venimos respetuosamente a decirle a la Corte, queremos saber cuál es la posición de ese máximo órgano sobre lo que está pasando en Tamaulipas. No solamente es por Tamaulipas, es por las 32 entidades federativas de este país. Si la Constitución es clara, si se apega a lo que se establece en el procedimiento, pues claramente tendríamos que entender que el Congreso de Tamaulipas ha tenido la última palabra, pero hoy está sub judice, está bajo la interpretación de la Suprema Corte de Justicia y venimos respetuosamente como grupo parlamentario a decirle a la Corte que urge esta definición. Muchas gracias. Bueno, son los casos de Anaya y de Francisco García Cabeza de Vaca, los dos panistas. ¿Cómo los defienden? Ahora que hay otros especialistas que hablan de Anaya y de que, por ejemplo, Ignacio Rodríguez Reina, que es director asociado de Quinto Elemento Lab, habla del caso de Anaya y dice, esto no es nuevo, esto de Ricardo Anaya, si bien se puede considerar una persecución, pues no es política, en todo caso es de la Fiscalía, de las autoridades competentes. ¿Qué dice Ignacio Rodríguez Reina respecto a este tema? Vea usted. Tiene pendientes por aclarar asuntos. Recuerdo un tema que ha salido en medios de comunicación ya hace un par de años sobre operaciones en las que estuvo involucrado y que se hacía una acusación de lavado de dinero, en el que intervenía en su natal Querétaro, en la compra-venta de inmuebles en las que se vinculó con gente que
se ha comprobado que tenía, digamos, relaciones y vínculos con gente que lavaba dinero de recursos de procedencia ilícita. Entonces me parece que ahí hay un tema que nunca ha quedado saldado, que en su momento él rechazó. Sin embargo, la información que conocimos me parece que daba por lo menos, digamos, los elementos como para mirar con más detenimiento y ver que no era una acusación que estuviera del todo en el aire. Eso por una parte. Entonces, en cuanto, digamos, a la otra acusación que se hace, que es de participar en una red de sobornos mediante la cual recibían recursos de Petróleos Mexicanos o del gobierno mexicano en la época del expresidente Enrique Peña Nieto, pues mira, y se ha, digamos, un poco difundido dos versiones, y creo que vale la pena hacer esta precisión y este matiz para todo el auditorio. Por una parte, hoy en efecto vimos información en la que se menciona que la acusación o la posible acusación contra Ricardo Anaya, contra el ex candidato presidencial del PAN, tenía que ver con una red de sobornos y corrupción armada por la Secretaría de Hacienda, en ese entonces a cargo de Luis Videgaray, por Enrique Peña Nieto, el expresidente, y un grupo amplio de diputados y senadores, tanto del PAN como del PRI y del PRD. Y por otra parte también sabemos que Emilio Lozoya, hay que recordar que sigue sin ser imputado de nada y que tampoco se ha comprobado ese acuerdo en el que llegó con la Fiscalía. Bueno, pues todavía sigue siendo un acuerdo bastante oscuro del que no sabemos nada, no sabemos ni dónde está Emilio Lozoya. Pero bueno, hay que recordar que para lograr estos privilegios y estos acuerdos que bien a bien no sabemos en qué consisten, y eso me parece bastante serio, pero bueno, llegó a acuerdos con la Fiscalía y hizo una acusación larguísima en el que mencionó, entre otras figuras políticas, a Ricardo Anaya. Bueno, pues Ricardo Anaya, sus nexos con asuntos lavado de dinero, con asuntos relacionados con corrupción, con asuntos muy serios, no son delitos menores los que enfrenta Ricardo Anaya. Aparte, ¿con qué elementos el Partido Acción Nacional pretende que no se persiga a alguien que tiene una acusación en la Fiscalía? De por sí batallamos para que la Fiscalía actúe, y cuando el asunto se torna político, entonces es cuando pues se tiene que preguntar la sociedad, ¿es que los políticos son intocables porque son del PRI, del PAN o del PRD? Pues eso no debiera pasar porque hay antecedentes, y aquí los tiene usted, no hay dudas al respecto. Vea y recuerde aquellos momentos en los que Ricardo Anaya hacía esto, y entonces pues se puede entender con facilidad que había protección. Aprobada la reforma constitucional en materia energética, en lo general y en lo particular. En tan solo unos meses logramos las reformas que habían sido postergadas por décadas: telecomunicaciones, educativa, financiera, política electoral y, por supuesto, la reforma energética. Anaya. Fueron cercanos, por supuesto, Ricardo Anaya y el propio Enrique Peña Nieto. No en balde se menciona lo que es la complicidad y la red de delincuencia o de complicidades que se dio en ese entorno de lavado de dinero, de reparto de recursos con la finalidad de obtener la aprobación de lo que se llamaban las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Hoy, en el ojo del huracán, tanto Luis Videgaray como Enrique Peña Nieto, el mismo Lozoya, soltó todo. No hay lugar a dudas. El problema es dónde está Ricardo Anaya. Dicen que está en Texas. Ese es el último dato que tiene el Instituto Nacional de Migración. Pero hay datos más duros, incluso no ventilados. Lo comentó algún medio de comunicación, me parece que la Política Online, de que podría estar en Canadá, donde sería un poco más difícil extraditarlo en un momento dado. Otros señalan todavía situaciones más más creíbles, que puede estar en Israel, donde está Tomás Herón de Lucio, aquel de la noche de Iguala, está protegido por el gobierno israelí.
En ese contexto, pues Anaya tiene amigos en Israel. O sea, si se sitúa en ese lugar, va a ser difícil que lo traigan, aún con una orden de aprehensión. Y aunque parezca increíble, pues Ricardo Anaya Cortés no le han congelado las cuentas. Y lo dice el propio Santiago Nieto Castillo. No se le han congelado cuentas a Anaya. Sigue la investigación. Pero cuando aparece Santiago Nieto Castillo, tendría que preocuparse Ricardo Anaya Cortés, porque este hombre no da paso en falso. El llamado ángel de la justicia o el especialista en atrapar a quienes se ocupan de lavar dinero, pues ya está en su mirada, ya está en la mira del francotirador. Santiago Nieto señala que desde su dependencia seguirán las investigaciones porque requieren tener indicios suficientes para actuar en consecuencia. Y le ha pasado de manera muy diplomática la bolita a quien corresponde. ¿Quién es el responsable? En estos momentos es el fiscal general de la República. Ricardo Anaya, dicen, está en Texas. Créanme, Ricardo Anaya no se encuentra en Texas, ya lo hubieran ubicado. Aparte, se cambió la audiencia en la que estaba pues citado a comparecer. Como se encontraba afuera, quiso hacerlo a través de una videoconferencia y el juez decidió posponer esa audiencia. Ahí tiene Santiago Nieto, tiene el caso de Ricardo Anaya Cortés. ¿Dónde está Riquín, ya no es Carañín, Profugín? Bueno, me parece que está fuera del alcance de las autoridades. Aparte, si la Fiscalía quiere o pretende darle celeridad a este tema, pues tendrá que ser rápida en sus acciones, porque no es el fuerte del fiscal Gers Manero. Y sin embargo, Ricardo Anaya Cortés tampoco puede quedar impune. Así salgan todos los panistas a defenderlo. Les funcionó con Cabeza de Vaca. Ahora quieren hacer lo mismo con Ricardo Anaya Cortés. Ya salió Marco Cortés, ya salió Kenia López Rabadán. O sea, histéricos, porque pretenden que con el poder político, poco, pero lo tienen, pueden sacar adelante estos temas que son de justicia y nada que ver una cosa con la otra. Pero acostumbrados a jugar el papel de redentores, falsos redentores del pueblo para beneficiarse políticamente, pues allá quienes hayan votado por ellos. Pero mire lo que defienden: Francisco García Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya Cortés, entre otros impresentables en el país. ¿Está en Israel? Creo que está por esos rumbos. O está en otro lugar menos en Texas. Bueno, su último vuelo fue a Texas, pero de ahí para otro lado, lo último que se sabe, puso a la venta su residencia porque es una residencia, no es una casita, es una residencia en Atlanta, Georgia. ¿De que anda en franca huida? Sí. ¿De que lo van a agarrar? Pues esperemos que pronto. Se están tardando. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso más tarde con más información, por supuesto. Nos vemos. Órale, nos vemos.